Buenos días, estamos en Investigando Ando. En el día de hoy vamos a trabajar el problema de la sistematización de la información del proceso de investigación. Toda investigación tiene asociada un sistema de información que es muy importante que se construya con los investigadores y con los actores del proceso del proyecto de investigación. Para esto es importante tener en cuenta que el mayor problema que presenta a las personas que hacen investigación es la sistematización del acervo documental de ese proceso de investigación. Este sistema que nosotros les vamos a proponer a ustedes tiene como base tres elementos: la ficha de obra, la ficha de trabajo y el tesauro que permite la clasificación. Veamos entonces qué es una ficha de obra. Una ficha de obra es una unidad de información. Por ejemplo, la clásica que nosotros conocemos es el libro. Un libro es una unidad de información como tal, pero también puede ser un capítulo de un libro. Si yo voy a trabajar solamente un capítulo de este libro que me interesa, entonces esta es una unidad de información. Igualmente, un artículo de una revista es una unidad de información. Por ejemplo, una fotografía puede ser una unidad de información, por lo tanto sería una ficha de obra. También un documental. Aquí tenemos un documental de Estanislao Zuleta. Este es una unidad de información. Aquí hay uno de Facundo Cabrales, un CD. El CD como tal, si estoy haciendo una investigación histórica sobre la vida de Facundo Cabrales, sería una unidad de información. También, si estamos haciendo algo sobre nutrición, por ejemplo, en este caso, esta película que se llama Comer, Rezar y Amar, sería una unidad de información. Pero también no solamente son los libros. Si yo estoy haciendo una investigación histórica, por ejemplo, sobre Rodin, aquí está El Pensador, esto puede ser una unidad de información. Igualmente, un resultado de una estadística es una unidad de información, los cuadros finales. Pero también en sí lo es la encuesta, no solo en su aplicación, sino en su formulación, en el diseño del formulario. También puede ser una unidad de información, un objeto histórico. Aquí tenemos unos tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial, y para alguien que esté trabajando este tema, este sería una unidad de información. También es una unidad de información un artefacto tecnológico, por ejemplo un celular. Si estamos en el problema de la comunicación y estamos haciendo un estudio comparativo de celulares, este sería una unidad de información. E igualmente una tablet sería una unidad de información. Los mapas de cartografía que se hacen también son unidades de información, o una imagen satelital. Este es el concepto de ficha de obra. Las fichas de obra se enumeran consecutivamente, 1, 2, 3, 4, llevan un consecutivo, que es lo que las identifica como único. ¿Qué es la ficha de trabajo? La ficha de trabajo son las fichas que se hacen sobre las fichas de obra. Es decir, una ficha de obra tendrá muchas fichas de trabajo y se clasifican en tres tipos. La ficha de resumen es donde uno hace un resumen de la página 7 a la página 8. Ese es un primer tipo de ficha de trabajo. El otro es una cita textual. Cuando yo hago una cita textual, tengo una ficha de trabajo de cita textual que diré entre comillas. Y cuando yo tengo una idea sobre el proceso de investigación, o algo que se me ocurra, hacer una entrevista, hacer una visita, consultar una bibliografía, yo le llamo una ficha de idea, que me permite registrar aquellas ideas que se me ocurren en el proceso de sistematización del proceso de investigación, para que no se me olvide. ¿Cómo se relaciona todo esto? La ficha de obra, hagan de cuenta, es como la ficha de un título en una biblioteca. Tiene el autor, la fecha, quien hizo el prólogo y la editorial, en qué año fue publicada, todos los datos bibliográficos que me permitan recuperar la información. Luego tiene unos 10 renglones que permiten hacer un resumen sobre esa obra en cuestión, ya sea ese mapa, ya sea esa foto, ya sea ese libro, ya sea ese capítulo del libro o ya sea ese artículo. Esas fichas de obra tienen que ser clasificadas. ¿Cómo se clasifican? Con el tercer elemento del proceso, que es el tesauro. El tesauro significa en griego llave del tesoro. La llave del tesoro, una llave es lo que me permite accesar una puerta, abrir un arca, abrir una caja. Entonces, la llave del tesoro son las palabras claves. Los keywords son aquellos términos que definen los investigadores en el proceso de investigación y que dan cuenta de la información relevante para ese proceso de investigación. De esta manera tenemos que
los investigadores deben construir un tesauro. ¿Cómo se construye un tesauro? Se construye con una lista de palabras, con una lluvia de ideas. Ese es el método empírico. Esas palabras, que es una lista heterogénea, se clasifica en listas homogéneas. Por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, esa es una lista heterogénea. Cuando eso lo clasificamos como días de la semana, tenemos una cualidad, que cualquier elemento debe ser un día de la semana. De esta manera nos permite dar una cualidad que se llama una categoría, que abarca todas las palabras claves que tienen que ver con el tema. Una vez definidas las palabras claves, que permite el estado del arte irlas definiendo, pero también la misma experiencia y el mismo proceso de investigación el que va a permitir que emerjan las palabras claves del proceso de investigación. Con esas palabras claves vamos a clasificar. Por ejemplo, aquí tengo una ficha de obra que es un libro. Tengo 3 palabras claves: sistematización, fichas de obra y fichas de trabajo, y sistemas de información. Miren, yo podría usar hasta 5 palabras claves. Es lo ideal. Entonces aquí tengo 4. Aquí tengo una foto, por ejemplo. ¿Qué palabras claves podría usar? Podría usar, por ejemplo, artesanías, barro, cerámica, y podría emplear pueblos originarios de Farallones. Tengo aquí el pensador de Rodin, entonces podría ser escultura, clásicos y pensado tipo de obra, ¿no? Tipo de escultura. Tenemos igualmente las fichas de obra, se clasifican, y las fichas de trabajo también se clasifican. Yo clasifico lo general, y en este caso clasifico el libro, pero cuando tengo una cita que habla, por ejemplo, de fichas de obra, entonces yo podría ponerle 3 palabras claves: ficha de obra, ejemplo o diseño. Esas palabras claves de ese tesauro son las que me van a permitir recuperar la información. Supongan que yo he acumulado mucha información sobre el proceso de investigación. En un momento yo digo, quiero sacar todo lo que habla de contaminación, que microcuenca de la Quebrada del Indio, Cañaveralejo. Como todos los investigadores hemos trabajado y cada uno tiene un código, hemos registrado esa información así. En ese momento el sistema de información permite que se recupere y nos ponga sobre el papel en el computador todas las fichas de obra y las fichas de trabajo que hemos hecho con la característica que hemos definido. El tesauro y el sistema de información, las fichas de trabajo, las fichas de obra, nos van a permitir optimizar el proceso de investigación y además ser riguroso. Pero lo más importante de todo, estaríamos construyendo como un colectivo una base de datos de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando otros investigadores vengan a hacer procesos de investigación, no van a comenzar de cero, sino que toda la información que tenemos registrada va a permitir que nuevos investigadores se sirvan de ella y optimicen el proceso de investigación y no comiencen desde cero. Eso se llama el trabajo social de la ciencia y el trabajo colaborativo. Por eso es muy importante que ustedes sepan que deben tener asociado a todo proceso de investigación un sistema de información con todas las fichas de obra, las fichas de trabajo y el tesauro asociado a esa investigación. Muchas gracias.